todos, bienvenidos a Arte Místico Escuela Holística. Soy Melissa Cuello, coach holística, y en este caso quiero hablarles sobre que todos son memorias, que hay una gran cantidad de influencia de nuestro árbol genealógico familiar, pero también de nuestras vidas pasadas y experiencias. De alguna manera siempre vamos reproduciendo situaciones del pasado en el presente, lo cual termina por influir de alguna forma nuestra propia encarnación en la Tierra. Por ese motivo me parece súper importante hablar de este tema y comentarles por qué en realidad lo que nosotros creemos que es el destino en realidad es el pasado. Y por qué todas estas memorias pueden llegar a influir en tu vida condicionándote si no empezás a tomar responsabilidad de qué es lo que querés crear en esta encarnación. En todos nosotros hay una gran influencia genética. Y vamos a hablar desde este punto de vista para entender por qué nosotros reproducimos situaciones y cuestiones del clan familiar. Ya en el anterior video que subí hace poco al canal, les dejé toda la información de cómo el clan familiar termina por influirnos a nosotros. Pero hoy voy a ir un poco más profundo y voy a hablar sobre el tema de las memorias que vienen a través del árbol genealógico familiar, pero también aquellas memorias que venimos trayendo de manera espiritual, de manera álmica. Saben que a mí me gusta tratar estos temas desde varios puntos de vista, con varias herramientas, y que tengo una forma de trabajar holística. Por lo tanto, todo tiene que ver con todo. Así que empecemos, y para eso vamos a comenzar hablando de la epigenética. La epigenética es la modificación genética que vamos haciendo en nuestra biología y a nivel también neuronal para poder adaptarnos y sobrevivir. Nuestro árbol genealógico familiar va reproduciendo ciertas cuestiones que tienen que ver con la supervivencia, muchas veces para poder defendernos a nosotros ante situaciones peligrosas. Esto de alguna forma le va garantizando al ser humano la posibilidad de adaptarse a cualquier situación externa, a poder adaptarse y garantizar la supervivencia en cualquiera de las condiciones en las que se vaya transformando el entorno. O sea que depende también de nuestro entorno cómo nosotros vamos a salir a vivir el mundo. Si por ejemplo estamos viviendo en un lugar frío, nuestras condiciones biológicas van a estar más amoldadas a ese cambio climático que vamos teniendo en ese lugar. Como también si estamos viviendo en un lugar cálido, nuestras condiciones biológicas se van a adaptar a ese lugar en donde estoy viviendo. Por ese motivo es importante entender que nosotros también tenemos ciertas cosas biológicas que vienen de atrás. A nivel genético traemos una memoria en nuestro ADN. Este ADN está muy ligado a todos los karmas y cuestiones que fueron complicadas en el árbol familiar, que no fueron resueltas y que muchas veces nos terminamos cargando de ellas sin saberlo. Por ejemplo, no sé si alguna vez han escuchado hablar del tema de los dobles, de los yacentes o de las personas que tienen algún tipo de parecido con nosotros. A mí me gusta hablar de estos temas desde el lugar de la resonancia en la que nosotros vamos teniendo a nivel de nuestro árbol. Por ejemplo, si a mí me resuena demasiado la historia de mi abuelo, muy probablemente tenga mucho que ver con mi experiencia. Como también si tengo un nombre igual fonéticamente o que sea exactamente el mismo nombre que alguien de mi familia, muy probablemente yo vengo a reparar algo de la otra persona. Como también kármicamente, si hubieron personas en la familia que hicieron algo muy negativo, va a haber alguien de la familia que van a hacer para reparar ese conflicto. Por ejemplo, si una persona estuvo involucrada en estafa o en cuestiones de delincuencia, ¿no?, dentro de la familia van a ser algún policía. Como también si alguien tiene una enfermedad muy fuerte y muere por una enfermedad muy difícil de trabajar, ¿no?, una enfermedad que afecta al sistema familiar muy fuertemente, puede ser que nazca una persona en el árbol familiar para poder reparar esa enfermedad. Y ahí nacemos todos los que somos sanadores y trabajamos con las terapias, de alguna manera u otra. Por lo tanto, es importante entender que no estamos desligados a esa memoria. Por lo tanto, contamos con la primer memoria de todas, la memoria genética, la memoria del árbol familiar, la memoria que viene de nuestra genética transgeneracional que venimos trayendo internamente. Esa memoria viene cargada de todo el sufrimiento y dolor que pudieron haber tenido nuestros ancestros, como también de varias habilidades y herramientas positivas que tenemos de ellos, como por ejemplo las virtudes, las herramientas que han tenido para poder desenvolverse en la vida, o incluso aquellos dones que no han podido desarrollar y de alguna manera terminamos desarrollando los que vamos heredándolos. Estos dones y talentos y virtudes vienen desde esa carga genética. Ahora bien, hay que entender por qué motivo es que yo elijo a estas personas en mi clan familiar.
¿Por qué yo elijo esta familia? ¿Por qué antes de nacer yo pacto conocerme con estas personas? Normalmente antes de nacer nosotros de alguna manera resonamos con ciertas almas. Esas almas están en cierta configuración genealógica viviendo en la Tierra. Y nosotros conectamos con ellas a través de nuestras propias experiencias de vidas pasadas. Y hoy voy a hablarles un poco de este concepto de vidas pasadas que ya hablé antes. El alma se transforma constantemente, tiene un sinnúmero de encarnaciones y de transformaciones. Muchas veces esas encarnaciones y transformaciones vienen condicionadas también por ciertas experiencias que hemos elegido vivir. Por ejemplo, si yo tuve una vida pasada en donde viví muchísima carencia, es muy probable que en esta vida me toque vivir la misma situación de carencia para transmutarla, para superarla, para poder borrar esas creencias limitantes porque vengo resonando con ellas todavía, o en esta vida me toca una situación en la que yo logro salir de esa carencia a través de también algún karma positivo. Esto del karma hay que entenderlo no como un castigo, ni tampoco como esto de que lo que das vuelve, sino que más bien como las elecciones que hacemos nosotros que tienen consecuencias. Esas consecuencias no son un castigo externo. Esas consecuencias generalmente son situaciones que van sucediendo a nivel interno y a nivel externo para poder ayudarnos a aprender. Por ejemplo, si yo estoy dañando a alguien, como me voy a inconscientemente sentir culpable, probablemente ese daño lo voy a reproducir en mí. Nunca estamos realmente interactuando con el otro, siempre estamos interactuando con nosotros mismos. Recuerden que todos somos espejos, que de alguna manera todos nos influimos y que ciertamente estamos aprendiendo siempre del otro más de lo que nosotros pensamos, reflejando nuestras inseguridades, miedos, talentos, virtudes y cuestiones en las otras personas. No estamos desconectados de ningún sentido. Vos podés estar viviendo en Argentina, en México, en Venezuela, en Estados Unidos o en China y vamos a estar conectados igual. De la misma manera como todo el universo está conectado. Por ese motivo es importante entender que siempre nos estamos reflejando en las experiencias que tenemos con los demás. Y ahí está la devolución karmática. Porque si yo me reflejo en el otro, yo interactúo todo el tiempo con el entorno, con el que está afuera. Todo lo que está afuera está adentro y viceversa. Como es arriba es abajo. Por eso es importante entender todo esto para poder comprender que realmente nosotros siempre traemos una memoria. La memoria de nuestra alma antes de encarnar, que trae sus dones, talentos, virtudes de esa encarnación anterior. Por ejemplo, gente que resuena mucho con ciertas cosas culturales de la India o de Japón y resulta que en realidad en encarnaciones anteriores han vivido situaciones en donde han podido aprender cultura y espiritualidad de esos países en esa encarnación anterior, como también han vivido situaciones traumáticas con ciertas personas. Esas cosas se van conectando de alguna manera con las personas que elegimos para vivir, ya que esas almas que elegimos no son casualidad, siempre tienen algún vínculo anterior con nosotros para trabajar. Muchas de estas cosas que les estoy hablando ahora ya las he visto en sesiones de registros akáshicos y he comprobado que claramente todo tiene un sentido. No es como si yo lo hubiera leído y lo estoy compartiendo porque a mí me pareció copado cuando lo leí, sino más bien porque lo estoy experimentando a diario con cada una de las sesiones que hago. Me voy dando cuenta que es más mágico de lo que parece. Y de hecho, también hablando de esas memorias, tenemos que entender que también en nosotros va quedando toda esa memoria. La memoria que traemos de vidas pasadas, más la memoria que viene ancestral, que hemos elegido porque tiene que ver con la de las vidas pasadas. Entonces, en un conjunto, todos son memorias. Cuando hablamos de todos son memorias, también quiero hablarles del Ho'oponopono. Ya he hablado bastante en el video anterior que hablé de Ho'oponopono y en muchos otros videos. Saben que es un tema que me encanta. Pero los Kahuna, cuando hablan del Ho'oponopono, por lo menos cuando Morna Simeón habló de este tema, hablaba de que todo era en parte una memoria y que nosotros a nivel de enfermedades venimos programados inconscientemente a vivir ciertas enfermedades, venimos programados inconscientemente, ya sea por nuestras experiencias anteriores, ¿no? Ya sea de encarnaciones anteriores, pero también por las experiencias de nuestros ancestros, venimos con una programación que nos condiciona. Esta programación está relacionada con todo lo que viene como herramienta o como memoria inconsciente en nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente trae un cúmulo de cosas, trae información de vidas pasadas, información de estas vidas, información de mis ancestros, todos los problemas que tuvieron mis ancestros, todos los miembros del árbol genealógico.
Esa información no se termina nunca realmente de ir, está ahí, excepto que nosotros la decidamos borrar, la decidamos cambiar, la decidamos transmutar o hacer consciente. Esa información está en el inconsciente. Ya lo decía anteriormente Jung cuando hablaba de la mente inconsciente y decía que hay que hacer consciente lo inconsciente. De alguna manera nosotros estamos todo el tiempo haciendo consciente lo inconsciente sin saberlo. Y esto es importante entenderlo desde un punto de vista metafísico. La realidad constantemente nos está espejando nuestras creencias, pensamientos e ideas, y nuestras experiencias espirituales, emocionales, mentales, físicas, que son la suma de nuestra genética y nuestra alma, que son la suma de nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo mental y de nuestro cuerpo espiritual. Por lo tanto, aunque estos conceptos parecen muy sofisticados, están hablando de la esencia del hombre. El hombre constantemente está reflejando en la realidad lo que piensa, lo que cree. Y básicamente todo tiene que ver con la mente. Entonces, si la mente tiene memorias inútiles que ya vienen de hace mucho tiempo y que muchas veces están basadas en un sistema de creencias que ya no sirve y que vienen basadas también en ciertas expectativas que tampoco pueden llegar a ser útiles hoy, a nivel álmico vamos a elegir trabajarlas. Entonces tenemos dos maneras de vivir la vida. Resonando con esas memorias y quedándonos ahí, reproduciéndolas, o sea, dejando que la vida pase y que el destino se encargue. No haciéndome responsable, ¿no? Porque esa parte de dejar que la vida pase es dejarme la responsabilidad de lado, ya no hacerme responsable de nada, ver siempre un culpable afuera, ver siempre que hay algo malo afuera, vibrar en el miedo. Una persona que no quiere tomar responsabilidad para transformar su vida, vibra en el miedo constantemente, piensa desde el miedo. El pensamiento desde el miedo está condicionado por creencias limitantes y por pensamientos subconscientes que resultan muy, muy negativos para nuestra mente, lo cual también afecta a la realidad. Y como les decía yo, por metafísica, nuestra mente es energía y cambia la realidad. Yo puedo estar más condicionado a vivir una situación en donde voy a reproducir esos miedos porque estoy vibrando en esa frecuencia. Muchas veces terminamos atrayendo situaciones a nuestra vida que tienen que ver con eso que tenemos que trabajar. Cuando nos falta amor propio, cuando tenemos baja autoestima o cuando tenemos bajas creencias en donde el otro es malo, me afecta a mí, que la energía negativa y todo eso, puedo llegar a estar viviendo mi vida en una especie de ilusión que siempre va a ser una ilusión negativa. Pero como la vida también es una ilusión positiva, podemos vivirla desde el amor. Y eso no significa que no voy a tener estados de ánimo ni que no voy a tener días buenos y días malos, sino más bien significa que voy a estar en una total toma de conciencia del amor y la responsabilidad. Haciéndome 100% responsable, yo puedo limpiar esas memorias del pasado. Y eso es lo que decía el Ho'oponopono, justamente lo que decía Morna Simiona, que hablaba de este tema que después también le enseñó al doctor Yarekala. Cuando hablamos de las memorias, estamos hablando de un programa mental subconsciente que condiciona todo el tiempo lo que vivimos, que de alguna manera afecta nuestra realidad metafísicamente, de manera física, material, como también afecta la percepción de la realidad. Entonces, si yo creo que mi realidad va a ser una, y ya esas creencias vienen de hace mucho tiempo y están muy arraigadas en mí, y me dejo llevar por todas esas creencias, voy a estar manifestando eso afuera. Y además de eso voy a reproducir situaciones que van a ser memorias de nuestros ancestros y de vidas pasadas. Por lo tanto, voy a estar viviendo una especie de película retro. Es como si yo estuviera viendo la realidad a través de los lentes del miedo. Entonces todo el tiempo voy a estar viviendo una película irreal, pero una película irreal negativa, una película en la que no soy el protagonista, sino más bien soy la víctima de todo lo que ocurre alrededor. Y después tenemos la otra forma de trabajar, que es la del Ho'oponopono, en donde borramos y pedimos conciencia a la divinidad. Y acá no les quiero hablar de divinidad como de un dios en particular. Quiero que ustedes lo tomen por el lado que a ustedes les parezca mejor. Puede ser que ustedes vean como divinidad una figura de un dios, como también pueden ver a todo el universo. A mí me gusta hablar de la conciencia de amor y del universo, ya que para mí eso es la divinidad, es aquello más divino, puro que puede existir. El amor para mí es la única verdad. Por lo tanto, la mejor manera de poder conectar con esa vibración de conciencia es pedirle que borre esos programas y memorias y que me ayude a limpiar.
Un método de limpieza muy lindo que utilizan en el Ho'oponopono es el agradecer. Agradecer a todas las situaciones de afuera para poder borrarlas, para poder transmutarlas, ¿no? Y pedirle entonces inteligencia divina a la inspiración. Y la inspiración en el Ho'oponopono es lo mismo que nosotros llamamos registros akáshicos. La inteligencia divina es aquello que viene desde la fuente del amor akáshica. Y la inspiración es eso que viene desde el amor con una palabra vibracional en otro estado de conciencia. En un estado de conciencia donde soy 100% responsable y estoy vibrando en amor. Entonces, cuando aparece esa palabra en inspiración, aparecen ideas desde la inspiración, aparece un actuar divino desde la inspiración en donde yo siempre tengo la conciencia 100% responsable, vibrando en amor para poder elegir mi realidad, voy a aprender a borrar y a cambiar las situaciones que parecen que vienen ya marcadas de antes. Como por ejemplo, les voy a hablar de algo básico. Por ejemplo, yo me levanto y como todos los cuellos de mi familia generalmente tienen accidentes bobos, yo también tengo accidentes bobos, ¿no? Comportamientos motrices que pueden crear caídas, roturas de cosas y demás. Entonces cuando me levanto, se me cae el termo, se me cae de la cama algo, ya me enojo, ya me engancho en esa memoria. Inconscientemente no sé por qué estoy actuando así, pero mi inconsciente me está haciendo actuar de esa manera, porque traigo una memoria ya familiar que viene toda programada. Y como yo ya estoy toda programada a que si se me cae algo, puteo y que siempre se me cae algo, como que hasta que no tomo responsabilidad, eso sigue estando ahí como una característica de mi persona que me condiciona y me jode. Entonces, hasta que yo no me hago responsable en ese momento y pido, gracias, 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 es una memoria, o gracias, te amo, me hago responsable de esta memoria. Como que le estoy pidiendo a la divinidad en ese momento que la borre y que me ayude a cambiarla. Y ahí me aparece la claridad de decir, bueno, capaz que estoy desarmonizada emocionalmente o que estoy acelerada, voy a darme un instante para meditar o para ponerme reiki. Listo. Inmediatamente mi estado de ánimo que venía enganchado a ese problema, ¿no? Que yo vi como un problema y que veo como un conflicto, deja de serlo. Es como se cae algo, lo levanto. Ahí está, ¿me entienden? Les puse un ejemplo muy, muy pavo del día a día, pero hay cosas mucho más graves en las que podemos aplicar esto de darnos cuenta de que estamos programados y que vivimos una memoria. De eso me parece tan importante esto de dejar ir el concepto del destino, dejar ir ese concepto tan inútil. Es un concepto muy antiguo que nos hace creer que tenemos que condicionarnos a vivir ciertas cosas. Sí que hay una influencia álmica, sí que tenemos pactos álmicos, sí que tenemos ciertas cuestiones que vamos reproduciendo como memorias. Pero ustedes son 100% responsables y si se hacen 100% responsables, no van a vivir el destino de toda la familia, no van a vivir el destino programado del inconsciente, van a crear su propio destino y ahí van a tener miles de posibilidades. Por lo tanto, no se queden con esta idea de, por ejemplo, en mi destino no está ser reconocido por mi trabajo. En mi destino no está conocer a una persona y tener una pareja. Esas creencias limitantes de que el destino de uno no es de determinada manera, nos condicionan. Siempre recuerden que ustedes pueden tener el destino que ustedes quieran y que resuenen. Y que eso siempre viene desde la sabiduría, de la inspiración y del alma. Y ahí va a ser más fácil borrar la memoria. Dejar de estar enganchándonos en memorias que ya no sirven. Memorias ancestrales o memorias de vidas pasadas. Ahí es importante también entender que hay recursos que sí sirven del pasado, que me puedo quedar con ellos, pero los que me están creando conflicto, me estancan, me crean creencias limitantes, me desvalorizan y me condicionan, los tengo que dejar ir. Básicamente sería eso de lo que les quería hablar hoy. No es demasiado, pero es muchísimo. Sé que son muchos conceptos que quizás al principio pueden llegar a parecer difíciles de comprender, obviamente porque son cosas que abarcan muchos temas, que abarcan muchas disciplinas y que al principio pueden llegar a ser novedosos o raros. Pero si te interesan todos estos temas, puedes investigar más en mi canal, que hay videos puntuales para hablar de vidas pasadas, de memoria familiar, uno que subí ahora de clan familiar y muchas cosas más. Así que acordate de que vos vibrando el amor y con una conciencia de amor y responsabilidad podés cambiar cualquier destino que crees que esté escrito.
Espero que les haya gustado el video y si les gusta todo este contenido les invito a seguirme en mis redes sociales y si les interesa hacerse una sesión me mandan un mensajito para poder coordinarla. Acuérdense que en la Escuela Arte Místico damos cursos holísticos de diferentes herramientas, así que ustedes me pueden escribir para cualquiera de esos cursos y pueden aprender hoy mismo a transformarse o a brindar un servicio a otras personas de la mejor manera posible. Un abrazo muy grande y gracias por acompañarme hoy.